Son grandes hitos de la ingeniería para la mejora de las comunicaciones. Comunican dos puntos para facilitar el transporte. Los túneles nos evitan ascensos sinuosos o complicados, puertos salvando dificultades técnicas. Los grandes túneles de Navarra. Hoy vamos a repasar la construcción de los más importantes, qué suponen, cómo se construyen o qué dificultades se encuentran. Vamos a hacer un recorrido por algunos de los túneles más importantes de Navarra. Esta semana, en Una mirada atrás, túneles en Navarra. Son infraestructuras importantes también en nuestra tierra, en nuestra comunidad. De ellas vamos a hablar esta semana en nuestro programa. Lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados. El primero de ellos es Álvaro Miranda. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Hola, buenas noches. Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. Un placer que estés hoy aquí con nosotros. Voy a lanzarte la pregunta. Si tienes que quedarte con alguno de esos túneles de nuestra comunidad, ¿con cuál te quedas? Pues yo me quedaría con el túnel del Perdón. ¿Por qué? Sí. Pues porque significaron muchas cosas para las infraestructuras de Navarra y para el Departamento de Obras Públicas también, ¿no? Eran túneles muy importantes, eran túneles que yo creo que nadie se esperaba que se fueran a hacer, y luego pues porque socialmente fueron muy bien recibidos. Tuvimos una gran fiesta de apertura, en fin, lo pasamos, aparte de hacer la obra, además lo pasamos bien. Pues vamos a recordarlo un poquito más adelante. En el reportaje veremos cómo fue esa inauguración también de ese túnel del Perdón, un túnel importante, decía Álvaro Miranda. Paso yo a presentarles a nuestro segundo invitado, él es Joaquín Salanueva. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, buenas tardes. Bienvenido, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Demarcaciones de Navarra, recién elegido también decano. Se estrena también en su puesto. ¿Tú con qué te quedarías? ¿Con qué túnel de la comunidad? ¿Cuál es el que más te gusta? Sin duda como con el de Velate. Con el de Velate. Porque me parece que, bueno, que efectivamente el túnel de Perdón, como decía Álvaro, fue un hito importante, pero no fue tan protagonista dentro del eje como lo fue el de Velate. O sea, el puerto del Perdón no era un puerto de grandes dificultades, y el puerto de Velate yo creo que sí que era un puerto de grandes dificultades, y que, digamos, su construcción supuso un cambio cualitativo importantísimo en las comunicaciones, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, en lo que supuso las comunicaciones con Francia. Tan es así que tenemos esa carretera y tenemos una autovía en paralelo, y prácticamente los vehículos pesados siguen yendo por el túnel de Velate. Infraestructuras también que mejoran el día a día de los ciudadanos de Navarra. Sobre eso vamos a hablar también con nuestro tercer invitado, él es José María Yerdi, alcalde de Lecumberri. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Vamos a hablar de esa importancia también que dan los túneles a localidades como Lecumberri. Efectivamente, para nosotros, por aportar otro elemento, yo diría que para nosotros el túnel fue la autovía de Leizarán, la luz al final de un largo túnel, porque efectivamente la autovía se convirtió en un elemento de desarrollo económico y social para nosotros. Por lo tanto, para nosotros el túnel que se vio resuelto con ese proyecto fue este, ¿no? El túnel de la autovía en su conjunto. Desarrollo económico y social, infraestructura importante donde las haya, los túneles de Navarra. Vamos a verlo en el siguiente reportaje. Son algunos de ellos, algunos de los más importantes, su construcción y su desarrollo. La autovía de Leizarán fue uno de los grandes hitos en la construcción de infraestructuras en Navarra. La vía, salpicada de túneles, fue inaugurada tras 6 años de obras. Los 43 kilómetros de asfalto entre Guipúzcoa y Navarra costaron 70.500 millones de las antiguas pesetas. El coste medio por kilómetro fue de 1.639 millones de pesetas. Corría el año 1995. 10 años después, las autoridades de los dos territorios, unidos por la vía, celebraban el 10º aniversario de una autovía que unió Pamplona y San Sebastián en 50 minutos. Era día de celebración. Autoridades navarras y guipuzcoanas se han reunido para celebrar el 10º aniversario de la puesta en servicio de la autovía, una vía que en su desarrollo suscitó gran polémica.
Hoy precisamente ha sido día de recuerdo para aquellos que murieron en su construcción. Hay que recordar a aquellas personas que murieron como consecuencia de esta extorsión y, sin duda, víctimas de ETA por alguna razón inexplicable que se opuso a esta conexión entre Navarra y Euskadi. Su construcción fue complicada, el trazado original tuvo que ser modificado y los técnicos tuvieron que esforzarse al máximo para superar los obstáculos de su irregular orografía. Han mejorado las relaciones comerciales, sociales, económicas de Navarra con Guipúzcoa. El irse a tomar un café a San Sebastián hoy día no cuesta absolutamente nada. Le quitas 20 minutos de aquí a Pamplona y otros 20 a San Sebastián, pues eso la gente agradece un montón. Esta vía no ha servido solo para mejorar las comunicaciones entre ambos territorios. Los pueblos de alrededor aseguran que ha servido de revulsivo para la zona. Otro de los grandes hitos en la ingeniería y en la mejora de las comunicaciones en Navarra fue la construcción de los túneles de Belate y Almandoz en el norte de la comunidad, en el eje que une Pamplona con Irún. En 1997 el rey don Juan Carlos inauguró unos túneles que facilitarían las comunicaciones entre España y Europa. Así relataban las crónicas de la época esta inauguración. Los reyes han llegado a mediodía a los pasos subterráneos que conforman el llamado túnel de Belate. A esa misma hora han sido recibidos por los consejeros en pleno del Gobierno de Navarra, con el presidente Miguel Sanz a la cabeza. También les ha dado la bienvenida la presidenta del Parlamento Navarro, Lola Eguren, autoridades militares de la Comunidad Foral y el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián. Una vez en el interior del túnel, don Juan Carlos ha procedido a cortar la cinta inaugural en medio de los aplausos del público. Acto seguido, el consejero de Obras Públicas, José Ignacio Palacios, ha sido el encargado de entregar al rey un interruptor con el que Su Majestad ha conectado toda la red eléctrica de ambos pasos subterráneos, el de Belate y el de Almandoz. Durante la visita de la nueva construcción, los reyes han podido contemplar una maqueta que plasma las obras realizadas, una maqueta que a muchos pamploneses les será familiar por haber sido expuesta anteriormente en la ciudadela de la capital navarra. El proyecto, que evitaba el ascenso al sinuoso puerto de Belate de 847 metros de altitud, gravitaba en torno a dos grandes túneles. El de Belate, uno de los 7 más largos de España en esa época, con 2.930 metros de longitud, y el de Almandoz, de 1.040 metros, una obra muy bien acogida por los vecinos de la zona. Y bueno, en cuanto al turismo y así, pues yo pienso que puede aumentar bastante. Cara a los fines de semana, pues para la gente de Pamplona igual. Que antes no se animaba nada a venir a esta zona porque Belate, no sé si le daba miedo o qué, pero... Yo creo que para el comercio y para nosotros va a ser mucho mejor, sí, porque la gente de Navarra antes no venía por no pasar el puerto de Belate. Pero yo creo que eso tiene que dar mucha mejoría para todos. El túnel del Perdón llegaría años más tarde. En 2005, la autovía del Camino inauguraba uno de sus tramos más complicados. Nos adentramos en las entrañas del Perdón perforadas con explosivos para ver la construcción de este túnel que salvaba la Sierra del Perdón y que conseguía rebajar la cota de coronación en más de 80 metros. El proyecto salvó las dificultades técnicas y este era el momento en el que los dos agujeros del túnel quedaban unidos. Vencer a la montaña con técnica, con tenacidad y con trabajo, porque aquí teníamos un problema en esta ladera, lo cual pues nos ha hecho volcarnos para construir todo el túnel desde la boca sur, de manera que pues prácticamente los túneles ya están terminados. En la jornada de inauguración, los ciudadanos recorrieron los túneles y los alcaldes de las zonas unidas por la autovía celebraban la llegada de la nueva vía rápida, augurando un mayor impacto económico en sus localidades. La seguridad se haya reforzado precisamente con esta vía de gran capacidad, con esta autovía del Camino. Doy por inaugurado este tramo de la autovía del Camino Pamplona-Estella-Logroño. Creo que Puente, aparte de crecer, va a tener más cosas, va a tener más empresas. En el mismo año se terminaron de construir los túneles de Ezcaba. Esta obra suponía la unión de las rondas norte y este de Pamplona sin conexión hasta el año 2005 y que obligaban a atravesar la zona urbana de Villava. Los túneles tuvieron un coste de 23 millones de euros y se inauguraron 5 meses antes de lo previsto. La nueva infraestructura mejoraba la seguridad y rapidez de los cerca de 9.000 vehículos que circulaban diariamente por esta zona. En primer lugar, porque esta administración paga, y cuando se paga, quien está ejecutando una obra lo que quiere es terminarla cuanto antes para cobrar cuanto antes. Y en segundo lugar, también este tipo de obras
yo creo que ponen de manifiesto la experiencia que estamos adquiriendo en la construcción de túneles. Esos han sido algunos de los túneles más importantes, pero ha habido más, como este de Zabalceta, por el que transcurriría el Canal de Navarra a lo largo de 6 kilómetros. Esta máquina, traída desde Eslovenia y con un diámetro de excavación de 5,8 metros, terminaría la galería en unos 7 meses. El túnel de Zabalceta formaba parte de la primera fase del Canal de Navarra y esta obra fue una de las más singulares por los medios utilizados para su ejecución. Las dimensiones del doble escudo que abría el túnel permitía que trabajasen en esta oruga gigante 100 personas. Álvaro Miranda, ¿cómo ha pasado el tiempo, ¿no? El transcurrir de las infraestructuras de Navarra? Pues sí, la verdad es que han sido muchos años y se han hecho muchas cosas, ¿no? Con el esfuerzo de muchísimas personas. Primero de toda la sociedad, ¿no? Que ha sido quien ha ido pagando estas obras, y luego, bueno, pues con el compromiso de muchísima gente, ¿no? Alcaldes, empresas, vecinos, que en general, y yo diría que salvo pues el gran conflicto que hubo con la autovía de Leizarán, el resto de grandes vías de capacidad de Navarra han sido muy respaldadas y bueno, pues ahora tenemos una red de comunicaciones en Navarra de primera magnitud, ¿no? No sé, en ese ranking de túneles, ¿con qué te quedas por el impacto que han tenido en la sociedad? ¿Con cuáles te quedarías? ¿Con qué destacarías? Hombre, yo creo que yo coincido con Joaquín y con el alcalde de Lecumberri, que realmente túneles que han cambiado las comunicaciones realmente pues son, por ejemplo, Belate o la apertura de la autovía, ¿no? Pero en general todos, uno a uno, pues han supuesto el cruzar montañas, ¿no? Y claro, cuando se cruza una montaña, pues todos son realmente pues salvar barreras que antes eran infrancables o que era una tremenda complicación el pasarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues los túneles son las obras más complicadas en ingeniería y en estos años pues han hecho cerca de 20 túneles en Navarra, algunos complejísimos, larguísimos y que han venido a solventar problemas que antes estaban ahí para comunicarnos. Obras de las más complicadas en ingeniería. El ingeniero no sé qué tiene que decir, qué es lo más complicado cuando nos enfrentamos a la construcción de un túnel. Hombre, pues lo más complicado son dos cosas. Uno, que trabajas en un medio absolutamente hostil al hombre, como es estar dentro de la tierra. Y la otra circunstancia es el desconocimiento de lo que te vas a encontrar. Porque si, no sé, el túnel de Belate, que decíamos antes que tenía casi 3 kilómetros de longitud, pues no sé si habría media docena de sondeos. O sea, habría media docena de puntos ciertos donde tú sabías lo que existía. En el resto, pues bueno, pues se habían hecho unas estimaciones razonables, pues en base al conocimiento y a la experiencia de los proyectistas, pero no deja de haber incertidumbres y a veces la naturaleza da sorpresas. Y claro, cuando tú no te encuentras con lo que esperas, pues las cosas se complican, ¿no? De todos puntos de vista, de seguridad, económico, de plazos, etcétera, ¿no? Entonces son unas obras complicadas por todo eso, ¿no? ¿Ha habido sorpresas en alguna de esas construcciones de algún túnel que recuerde, Álvaro? Pues realmente la mayor sorpresa, aunque no tuvo prácticamente incidencia, fue que en los túneles de Ezcaba, es decir, debajo del monte de Ezcaba, apareció gas. Sí, cosa que es absolutamente sorprendente y totalmente inesperado, ¿no? Apareció una bolsa de gas muy pequeña y no tuvo prácticamente trascendencia, ¿no? Pero dentro de todos los que se hicieron en estos años, pues es un poco lo más llamativo, ¿no? Y como complicación serias y graves, pues Belate ha dado muchos problemas, eso lo sabemos todos, ¿eh? Ha tenido muchos problemas durante toda su vida, desde el mismo momento de su puesta en servicio, y bueno, pues han ido solventando pues también con técnica, en fin, con muchos cálculos, muchas investigaciones, y al final, bueno, pues en los túneles parece que están estables, ¿no? Pero realmente fueron unos túneles que dieron muchos problemas desde su entrada en servicio. Pero al final parece que todavía también sigue habiendo problemas, ¿no? Cada vez que se cierran esos túneles, no sé qué actuación se puede realizar para acabar, para solventar estos problemas en Belate. Si se supiera, seguro que estaba hecha, ¿no? No sé cómo decirte. O sea, el problema es el problema, ¿no? El problema es que, bueno, pues la montaña es la montaña y, bueno, pues eso, efectivamente, no sabes nunca si has terminado de estabilizar o no, porque, bueno, pues porque las técnicas de construcción de túneles son así, tienen mucho de improvisación, mucho de experiencia, mucho de decisión en el momento, ¿eh? Y luego, bueno, pues parece también como que hay alguna especie de defecto crónico en el sentido de que, bueno, pues los espesores, y igual está la técnica que se utilizó, pues después se ha visto que igual no era la mejor, ¿no? Pero repito que son cosas muy difíciles, ¿no? Porque es que son operaciones a corazón abierto. Eso, entonces, pues hay que tomar decisiones y, bueno, pues no siempre se acierta, ¿no? También hubo problemas serios, ¿no? En la ladera norte del Perdón tuvimos problemas serios. Lo que pasa es que, bueno, pues ahí sí que la verdad es que los problemas se produjeron durante la obra.
Eso produjo, pues como habéis comentado antes en el reportaje, que estaba previsto atacar de las dos bocas y solo se pudo atacar de una boca, porque en la otra se estaba trabajando para estabilizarla. Los puntos más delicados de los túneles son las bocas, son las entradas, ¿no? Pero bueno, ahí sí que parece que se acertó con la solución, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo problemas en su momento, pero después de la puerta de servicio yo no tengo noticias de mayores dificultades, ¿no? Unos túneles que veíamos también en el reportaje fueron inaugurados por los Reyes de España, acordes, ¿no?, a ese momento, a esa gran infraestructura. Sí, yo creo que es que realmente fue un hito de las comunicaciones de España, porque realmente la conexión, unas conexiones de España con Francia, la N121, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente cambiaba una de las grandes salidas nacionales y, bueno, pues yo creo que los Reyes y la Casa Real pues entendieron que era un momento de venir a Navarra y, bueno, pues compartir con todos los navarros pues este hito de las infraestructuras, ¿no? Yo creo que mereció la pena. Fue también un gran día, aquel día de noviembre del año 1997, han pasado años, ¿no? Y todos que vemos que trastocan, ¿no?, cuando se cierran esos túneles de Belate, cómo trastocan a la sociedad. Como alcalde de Lecumberri, ¿cómo lo viven también los vecinos? Yo creo que lo importante, en nuestro caso, además, en esta infraestructura se plantea no como un eje de transporte únicamente de vehículos y, por tanto, de unión entre grandes localidades alejadas de ese territorio, sino como un elemento de desarrollo del propio territorio, ¿no? Desde el impulso de otro tipo de actuaciones, no solamente de la propia vía, y en este caso y en nuestro caso, mediante un acuerdo entre las localidades y el Gobierno, se impulsó el desarrollo del polígono industrial, el desarrollo de actuaciones en materia de turismo sostenible, como la recuperación del Plaza Ola, que dieron las oportunidades, por un lado, a las empresas para ubicarse en una zona que hasta entonces tenía muy poca actividad industrial, y por otra, para aprovechar también esos recursos naturales, la cercanía y la puesta en valor de ese patrimonio como un elemento importante para el futuro, ¿no? Y en ese sentido, por eso decía que para nosotros fue la luz después de un largo túnel, pues de incertidumbres, de tiempos en los que efectivamente la gente, los habitantes de aquella zona tenían que irse fuera, ¿no? Y por lo tanto, pues todos los problemas que se puedan ir suscitando en el tiempo, como los cierres temporales, etcétera, del túnel de Belate en este caso, pues lógicamente son incertidumbres, son problemas, pero que efectivamente su puesta y su apertura sin duda supone una actividad, un crecimiento para la actividad económica de esos territorios, ¿no? Lo ha señalado ya José Mari, el impacto económico, ¿qué destacaría sobre todo? Hombre, yo creo que sobre todo si esa infraestructura va acompañada de actuaciones como es el caso en nuestro caso, un desarrollo de un polígono industrial de más de 400.000 metros que ha traído actividad económica y generación de empleo, un crecimiento de nuestra población de 900 a 1.500 habitantes, que hace que las personas no solamente piensen en ese entorno como un buen espacio para visitar, sino como un espacio donde poder vivir, porque hay actividad económica, porque hay servicios que se ofrecen a los ciudadanos y además a una distancia razonable, entre Pamplona 20 minutos, 30 a Donosti, pues efectivamente transforma absolutamente ese territorio, ¿no? Para nosotros, sin duda, fue muy importante esa infraestructura. ¿Ha cambiado el modo de realizar estas infraestructuras? ¿Qué es lo que más ha evolucionado con el paso de los años? Pues básicamente no. Yo creo que en los últimos años se sigue utilizando básicamente el método austriaco y yo creo que básicamente no. O sea, vamos, pues igual han mejorado algo los rendimientos y tal, pero en la época que estamos hablando, en estos 20-25 últimos años, básicamente no. ¿Y ese método austriaco en qué consiste? Pues consiste en hacer el túnel pues en dos veces, digamos. Lo que se hace es, pues primero se hace la parte superior, o sea, se hace, pues si el túnel tiene 90 metros cuadrados, que suele ser una sección razonable y tal, pues se hace primero una sección de 20 y tantos, o sea, digamos, se hace la parte superior, se sostiene y con eso sostenido se hace la segunda parte, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede hacer mediante perforación, se puede hacer mediante explosivos, pues en función de la naturaleza del terreno se hace de unas formas o de otras, ¿no? Pero básicamente desde que se inventó el método austriaco, pues se trabaja en él, vamos. Estamos hablando de infraestructuras especialmente caras, especialmente costosas. No sé, Álvaro Miranda, ¿cuál es el túnel más caro, la infraestructura más cara en Navarra? Bueno, los más caros yo creo que han sido los últimos de Yesa, de la autovía del Pirineo. El túnel largo que conecta Navarra con Aragón,
Es un túnel también muy largo y es doblez de autovía. Yo creo que ha sido el túnel más caro que se ha construido en Navarra, ¿no? Y luego, pues por orden, pues estará el túnel del Perdón y luego el túnel de Belate, ¿no? Pero realmente es cierto que en estos años se han invertido en carreteras en Navarra pues una cifra importantísima de dinero, ¿no? Y yo creo que bien invertido, vamos, y de hecho, pues el presupuesto de Navarra, y lo sé con conocimiento, ha podido ir pagando pues, en los últimos 20 años estas obras y bueno, yo creo que siempre hago la misma reflexión, ¿qué sería hoy Navarra sin la red de autovías y vías de gran capacidad que tenemos? Sería inimaginable, ¿no? Y esto se ha hecho pues, prácticamente entre los años 92 y el año pues 2008, que fue el último gran impulso que se le pegó a las comunicaciones, ¿no? Realmente, ¿cuál fue un poco la estrategia? Bueno, pues entender que un territorio como Navarra, como también resalta mucho José María Llardi, toda la gente tenía que estar con las mismas condiciones de accesibilidad en el territorio, ¿no? Entonces lo que nos planteamos pues, fue hacer una red de vías de gran capacidad, intentando que ningún navarro estuviera a menos de 20 minutos de una autovía o de una vía de gran capacidad. ¿Qué permitía eso? Bueno, pues desde el punto de vista de vivir, pues la gente puede seguir viviendo en Navarra. Es decir, no hay que vivir en Pamplona, la gente puede vivir en todo el territorio porque está muy bien comunicado. Desde el punto de vista de las empresas, lo mismo, ¿no? Bueno, pues se pueden instalar fábricas en Umbier, que antes sería impensable, o se pueden instalar, por supuesto, en Lecumberri, o se pueden instalar en Estella o en Los Arcos, ¿no? Eso, si no tienes vías de comunicación, pues no puede ser, ¿no? Entonces, aunque el esfuerzo económico ha sido muy importante, se ha podido pagar con el presupuesto, y bueno, los resultados pues ahí están, ¿no? Yo creo que ha sido una de las grandes apuestas sociales e históricas que ha hecho Navarra en estos años. Y si damos un pasito más, si miramos hacia el futuro, ¿por qué apostaría Álvaro Miranda en cuanto a infraestructuras en Navarra? Bueno, pues realmente de todo aquello que pensamos en su día, y la gente que nos precedió, dicho sea de paso, o sea, que aquí ha sido un trayecto de todos los gobiernos que ha habido de la democracia, ¿no? Bueno, se nos quedó en el tintero la conexión con Francia, ¿no? Ahí estuvimos trabajando 10 años, un día detrás de otro, pues para intentar tener una conexión directa con Francia, y al final pues no pudo ser, pues porque como siempre, aunque esta vez avanzamos más que nunca, pues en Francia pues no quisieron, ¿no? Y pues eso, ha quedado en el tintero y bueno, pues yo supongo que pues otra generación lo intentará retomar, ¿no? Y luego, bueno, pues el eje de Belate es un eje pues con mucho tráfico y de muy compleja orografía, bueno, pues que sabemos que hay una tensión permanente entre la capacidad de la carretera y el tráfico que tiene que soportar, ¿no? Pero lo demás, en general, las grandes vías de comunicación de Navarra, pues yo creo que están construidas pues para unas décadas, diría yo. Las infraestructuras del futuro que se han juntado con una época económica también complicada, ¿no? Se cruzan ahí los dos ejes. ¿Cómo lo ves, José María? Sí, efectivamente, claro. En este momento la situación económica es delicada. En aquellos años el crecimiento de los suelos industriales alrededor de estos ejes fue muy rápido. La ocupación del terreno casi era anterior a la propia urbanización de los polígonos, y sin embargo en este momento pues la demanda de suelo industrial pues ha caído, e incluso la propia situación de muchas de aquellas empresas o de algunas de aquellas empresas pues es delicada, ¿no? Pero bueno, esperemos efectivamente. Yo creo que los recursos que tiene Navarra hacen pensar que la actividad económica también se va a ir recuperando, y que por lo tanto la capacidad de generación de empleo va a ser más fácil en la medida en que esas grandes infraestructuras, como se ha comentado, pues ya están hechas, ¿no? Quizás independientemente de la conexión con Europa, sería bueno posibilitar un acceso a la zona del Pirineo, a la zona de Erro, Salazar, etcétera, independientemente de que efectivamente se dé una solución definitiva a más largo plazo, porque efectivamente son zonas, en este caso, muy deprimidas desde el punto de vista de actividad económica y también desde el punto de vista de cercanía y de conectividad con Pamplona, también en ese sentido, ¿no? Escuchábamos en el reportaje a muchos de esos vecinos cómo vivía en ese momento de la apertura de los túneles. ¿Recuerda usted algún momento, algún vecino que se le acercara, algo que de verdad le dijera, que le recordara de la importancia de ese túnel? Yo recuerdo, por ejemplo, que efectivamente en un principio, cuando se hizo la apertura de la variante de Lecumberri, que se abrió antes de la apertura de la autovía, Lecumberri era una localidad en la que había habido mucha pelea precisamente
en favor en su día de una variante en la carretera, y la autovía no dejaba de ser en ese momento, la variante de Lecumberri, una variante de carretera, al no estar abierta la autovía, y generó mucha tensión porque había mucha gente que vivía efectivamente del paso de gente por la carretera, o creía que vivía más de eso que de otras cosas, ¿no? Y por eso nos pidieron en aquel momento, recuerdo que nos pedía el ayuntamiento que instáramos al gobierno de Navarra para que no se abriera ese tramo y lo abrieran cuando se inaugurara la totalidad de la autovía. Sin embargo, se hizo, y a muy poco tiempo de aquello se tuvo que cerrar la autovía, por la variante, por obras que se tuvieron que realizar, y por lo tanto desviar nuevamente el tráfico por la localidad. Y esas mismas personas, en ese caso, lo que pedían es que se abriese cuanto antes la variante, todavía no autovía, la variante, porque efectivamente ya empezaban a notar otro tipo de visitante que se acercaba a Lecumberri a disfrutar de la travesía, no ya como una carretera, sino como una calle, y por lo tanto la accesibilidad a esos establecimientos comerciales era mayor que la que habían tenido hasta entonces, ¿no? Porque también ha habido mucha gente que se ha opuesto a estas infraestructuras. Veíamos antes en ese 10º aniversario de la autovía de Leizarán, tenía Álvaro Miranda un recuerdo especial a las víctimas de ETA, porque también se cobró la vida de varias personas. Bueno, yo creo que en Navarra pues ha habido dos grandes obras que ha habido una oposición terrible, ¿no? Una ha sido la autovía de Leizarán y otra ha sido el embalse de Itoiz, ¿no? Y el canal de Navarra. Y eso pues lo hemos sufrido en directo pues muchísimas personas. Se vio que era un tema absolutamente político y a la vista está. ¿Por qué está a la vista? Porque una vez construidas, pues a ver quién quita la autovía de Leizarán, ¿no? Y una vez construido el embalse de Itoiz y el canal de Navarra, a ver quién retira ahora el embalse de Itoiz y el canal de Navarra. O sea, son obras tan importantes y tan beneficiosas para la sociedad que quienes se oponían pues evidentemente tenían unos objetivos exclusivamente políticos, ¿no? Que era impedir pues que Navarra tuviera un desarrollo acorde a su capacidad, ¿no? Yo creo que se venció con fuerza moral, ¿no? Y la pena fue pues que efectivamente en la autovía pues como mínimo 2 personas fueron directamente asesinadas por su vinculación con la autovía de Leizarán, ¿no? Y eso es claro, es que pues fíjate, las familias que todavía pues estarán por ahí, pues cuéntales de que perdieron pues a sus padres o a sus maridos por culpa de una autovía en Navarra, ¿no? Entonces eso es absolutamente lamentable, ¿no? Y no nos podemos olvidar nunca pues que ha habido gente que pasó por ello, ¿no? Claro, yo creo que por culpa de la autovía no, por culpa de los terroristas, ¿no, Álvaro? Yo creo, sí, porque no es por culpa de la autovía, ¿eh? Porque la autovía era intrínsecamente buena, como estabas diciendo, y entonces la autovía no mató a nadie, ¿no? Bueno, en fin, ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Bueno, el recuerdo a las víctimas que también queríamos tenerlo hoy aquí, pero sobre todo lo que queríamos hablar era del desarrollo de los túneles, ¿no? Y de la importancia de los túneles que atraviesan Navarra y que afectan a las comunicaciones también entre los navarros. Gracias por habernos acompañado para hablar hoy de estos túneles. Gracias a José María Yerdi, alcalde de Lecumberri, 25 años. Me ha comentado que lleva ya de alcalde. Más o menos, sí. Seguro que uno de los que más... Probablemente. De toda Navarra, ¿no? Sí, uno de los veteranos, vamos a decir. Uno de los veteranos, vamos a decirlo ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Mari, por habernos acompañado hoy. Joaquín Salanueva también, gracias por habernos acompañado. Gracias, y Álvaro Miranda, que sigue con nosotros en la segunda parte del programa también. Todavía no te despedimos, hacemos una pequeña pausa y continuamos a continuación. Hasta ahora mismo. Es el momento en el que un coche choca contra la pared derecha del túnel del Perdón. El golpe es tan fuerte que su ocupante, un joven de 25 años, queda inconsciente. Los vehículos lo esquivan, los conductores de un coche y un camión paran para socorrer al joven, consiguen salvarle la vida. Todo lo captan las cámaras del túnel del Perdón. ¿Qué sucede cuando ocurre un accidente? Vamos a ver los protocolos de actuación o las principales dificultades para atender incidencias en el interior de los túneles. Veíamos ese accidente que ocurrió en el túnel del Perdón en el año 2012. Quien activó ese protocolo de actuación fue nuestro siguiente invitado, Eduardo Arregui. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Él es técnico del Centro de Control de Carreteras del Gobierno de Navarra. ¿Te acuerdas de lo que ocurrió aquel día? Perfectamente, sí. ¿Qué es lo que sucede cuando ocurre, ¿no? un accidente de estas características en el interior de un túnel?
Bueno, todo depende del tipo de incidente y del túnel en concreto en el que se ha producido. En este caso en concreto, el accidente provocó un fuego que fue detectado por el sistema de detección de incendios instalado en el túnel, y este desencadenó la secuencia automática de cierre de túnel que está prevista para estos casos. Cierre de barreras, la conexión de la ventilación en función del lugar en el que se ha producido el incendio, la activación de la señalización y la generación de alarmas en el centro de control para el desencadenamiento también de lo que es la secuencia de avisos tanto a la Agencia Navarra de Emergencias y el resto de servicios de emergencias. Un protocolo de seguridad que tienen estos túneles, estas infraestructuras, lo vamos a ver enseguida. Enseguida vamos a analizar cómo va esa seguridad en los túneles de Navarra. Paso ya a presentarles a nuestro siguiente invitado, Rafael Irigoyen. ¿Qué tal, Rafael? Hola, buenas tardes. Él fue presidente de la Asociación Navarra de Empresarios Transportistas, porque tienen mucho que ver los túneles también para los transportistas, ¿no? Para la facilidad de esas comunicaciones. Pues sí, nosotros siempre hemos reivindicado unas infraestructuras adecuadas para nuestro sector, dado que el volumen que movemos de mercancías es muy considerable y sobre todo de cara pues, a que en estos momentos los comercios ya no son a nivel nacional, sino son a nivel internacional, y esto requiere pues, de unas infraestructuras adecuadas con respecto a los momentos en que estamos viviendo. De hecho, bueno, se han hecho cantidad de mejoras en todas las carreteras navarras. Bueno, ha habido unos túneles en los puertos en los que, de alguna manera, pues, han sido nuestra salvación, entre comillas, y es algo que estamos profundamente agradecidos porque ya digo que es una reivindicación constante y que se ha producido pues, cuando se tenía que producir. Hubiésemos querido antes, pero bueno, ha sido cuando ha tenido que ser. Ha sido cuando ha tenido que ser, decía Álvaro Miranda, que nos sigue acompañando en nuestra segunda parte del programa. Qué importante también para la economía, por ejemplo, para los transportistas, ¿no? Para este sector en el que nos vamos a centrar hoy también. Sí, yo creo que era una de las claves, ¿no? El tener toda esta red de comunicaciones en Navarra, primero para la comunicación interior, ¿no? Pero luego pensando en el transporte, precisamente para salir hacia el exterior, ¿no? Que yo creo que es la vocación de toda empresa que quiere crecer, es poder, bueno, pues el poder vender, y para poder vender fuera hay que transportar, y como bien ha dicho Rafael Irigoyen, que tiene una amplísima experiencia en este sector, pues en Navarra, sobre todo hacia el norte, había que perforarla, ¿no? Para poder salir con cierta comodidad, ¿no? Y es lo que se hizo durante esos años, bueno, pues el taladrar pues, muchas veces las montañas pues, para que las personas, y en este caso las mercancías, pudieran salir. Pues vamos a hablar de esas perforaciones, vamos a profundizar en la estructura, en el funcionamiento de los túneles, en los sistemas de seguridad o en la gestión de las emergencias en el siguiente reportaje de Ollane Garzarón. Los túneles suponen grandes obras de ingeniería que salvan algunos de los tramos de vía más complicados. Son obras complejas que requieren también muchas medidas de seguridad para minimizar las consecuencias de los accidentes que pueden ocurrir en su interior. El instrumento para controlar y supervisar todo lo que ocurre en los túneles y en las vías en general es el Centro de Control de Conservación de Carreteras. Entre sus servicios se incluye la obtención de información sobre aforos de tráfico en tiempo real, integración de la red de postes SOS, control de los túneles y del alumbrado, detección de incidencias en la red de carreteras, cooperación en la conservación integral, vialidad invernal y situaciones de alerta. Además, los propios túneles cuentan con galerías de comunicación entre ellos para el acceso y evacuación de personal en caso de emergencia. También cuentan con sistemas de circuito cerrado de televisión que permiten una mayor reacción en caso de necesidad. En 2012, las cámaras del túnel del Perdón captaron un tremendo accidente en el que resultó herida una persona. Este es el momento en el que el coche choca contra la pared derecha del túnel del Perdón. El golpe es tan fuerte que su ocupante, un joven de 25 años, queda inconsciente y el vehículo en medio de uno de los carriles. Los conductores que vinieron justo después tuvieron los reflejos suficientes para esquivarlo. Es lo que hicieron este coche y este camión, que pararon para socorrerle. El conductor del vehículo corre hacia el coche accidentado. Al ver la gravedad, vuelve a buscar algo en su maletero, parece ser un extintor, y corre a socorrer al joven. Pero es una tercera persona que para después la que le salva la vida. Lo hace este agente de la Guardia Civil que en ese momento se encontraba fuera de servicio. Lo pueden ver en la parte inferior derecha de las imágenes arrastrando al joven. Una cuarta persona, esta vez un médico, para socorrerle. Y todo justo a tiempo porque el coche comenzó a arder. Entre tanto, los vehículos seguían circulando por el carril izquierdo.
Los túneles cuentan con todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento y seguridad: sistema de comunicación de emergencia, señalización luminosa, sistema de detección y extinción de incendios, sistema de detección de incidentes, de ventilación, iluminación y megafonía. Se extreman las medidas de seguridad porque los accidentes ocurridos dentro de los túneles son más complicados de atender y las estructuras además pueden resultar dañadas. Los túneles de Belate estuvieron cerrados durante más de 2 meses después de que un camión se incendiara en su interior. Solventar los problemas surgidos en los túneles se convierten en actuaciones prioritarias, porque su cierre ocasiona numerosos problemas. Es el caso del puerto de Belate, habitualmente vacío, que se llena de un denso tráfico cada vez que cierran los túneles de Belate. Los desprendimientos de tierra también han obligado en los últimos meses a cerrar estos túneles, desviando el tráfico por el puerto, lo que genera una importante congestión en esta vía en desuso desde la llegada de los túneles. Por lo que se denomina un procedimiento de emergencia, que jurídicamente es complicado, pues quizás tardaríamos un mes o algo así para dejar el monte en condiciones de estabilidad suficientes que garanticen la seguridad de la vía. Si tenemos que ir por un procedimiento ordinario, pues tenemos que añadirle 3-4 semanas más. Los servicios de emergencia cuentan con una preparación especial para saber cómo actuar en caso de accidente dentro de un túnel. Es el caso de este simulacro llevado a cabo en el túnel de Belate. Se calculan los tiempos de llegada y se perfeccionan los protocolos de actuación en este tipo de accidentes. Una situación provocada, pero indudablemente esto sucede en la realidad, desgraciadamente, y por lo tanto el adiestrar en este caso y coger experiencia y ajustar en este caso la coordinación entre el Centro de Control de Carreteras y el 112, de esto saquemos unas conclusiones importantes, interesantes, y que además eso contribuya en beneficio en el futuro de la atención que tenemos que prestar en adelante con este tipo de incidencias. Practican sobre el terreno con situaciones simuladas, pero que luego se repiten en la vida real. Veíamos las complicaciones que supone un accidente dentro de un túnel. ¿Por qué hay que extremar esa seguridad, Eduardo? Bueno, lo primero que creo que conviene que se quede claro es que los túneles son los tramos de carretera más seguros que existen. La tasa de accidentes es pequeñísima, pero sí es cierto que una vez que se produce un accidente en un túnel, por las condiciones físicas y el entorno en el que se mueven los medios de seguridad, bueno, pues el riesgo aumenta. Entonces, precisamente para minimizar ese riesgo es importante que haya esa preparación por parte de los medios de atención a las emergencias y también un equipamiento adicional al que pueda tener otros tramos de carretera. Estamos hablando de sistemas de vigilancia, sistemas de detección, lo que se ha comentado en el reportaje, sistemas de ventilación automática, gestión de vigilancia de incidentes. ¿Han cambiado con el tiempo esos protocolos de seguridad? Sí. ¿Cuáles han sido los mayores cambios? Bueno, inicialmente directamente su creación, hasta que no se ha empezado a tratar en profundidad el tema de los incidentes en túneles. En cada ocasión, cada parque, cada situación se trataba de forma aislada. En el momento en que, bueno, sobre todo a raíz de los grandes accidentes que había en Europa, en los túneles de Mont Blanc o Tower o San Gotardo, hay una conciencia mayor sobre la necesidad de la coordinación entre agencias y, bueno, la protocolarización de estas actuaciones, y es cuando se empiezan a desarrollar pues estos documentos, estos protocolos. En la actualidad existe un plan de emergencia de túneles que, digamos, coordina todas las actuaciones de todos los servicios de emergencia ante cualquier tipo de incidencia en los diferentes tipos de túneles que tenemos en Navarra. Pero bueno, aunque es un protocolo que está consensuado entre todas las partes, no es un protocolo vivo, de forma que bueno, pues se está modificando cada vez que se registran nuevos tipos de incidentes o nuevas formas de actuar, nuevas tecnologías. Todo esto se viene incorporando. ¿Qué es lo más complicado a la hora de, por ejemplo, cuando veíamos ese accidente que sucedió en los túneles del Perdón? A muchos les surge esa duda de si pararse a ayudar, si quedarse, seguir con su camino. ¿Qué es lo adecuado cuando nos encontramos ante una situación así? Bueno, el consejo más directo y más fácil que se puede dar ante una situación de peligro en el túnel es abandonar el túnel, evacuarlo de la forma más ordenada y rápida posible, de forma que en caso de que sea necesaria la actuación de servicios de emergencia pueden hacerlo de la forma más directa y sin encontrar ningún obstáculo en su camino. Por supuesto,
ante situaciones controlables es sugerible que se intente controlar por parte del propio usuario de carretera, es decir, ante un pequeño fuego, ante una pequeña circunstancia que pueda ser controlable por los medios propios del propio usuario, un extintor que pueda llevar en el vehículo, o bien haciendo uso de los medios que se dispone en los túneles, extintores o bocas de incendio equipadas, si es posible, desde luego, se recomienda que se pueda atajar el problema cuanto antes, pero desde luego el usuario de la carretera no tiene por qué ser un bombero o una persona entrenada en este tipo de actuaciones, por lo cual ante la menor duda, ante la menor situación en la que el usuario vea comprometida su seguridad, la primera consigna tiene que ser abandonar el túnel. La verdad es que en ese caso veíamos que parecía casi un milagro, ¿no? Un guardia civil, un médico que paran y socorren a la víctima. Desde luego, es una actuación muy afortunada. No sé, Álvaro Miranda, en su caso como consejero de Obras Públicas, ha estado en muchos túneles, en la construcción de muchos túneles. ¿Cómo valoraría esas medidas de seguridad? ¿Cómo cree que han evolucionado también con el paso de los años? Bueno, pues yo creo que el hito en Navarra fue precisamente el construir el centro de control de la red de carreteras. Es decir, eso sí que realmente fue un paso muy importante. Y además el origen de ese centro, ya que estamos con una mirada atrás, pues fue precisamente el ver que teníamos que construir tantos túneles, pues a partir del año 96-97, el primero fue el poner el servicio Velate, que tuvo su propio centro de control en el mismo túnel, ¿no? Pero luego ya sabíamos que teníamos que hacer los del Perdón, que teníamos que hacer los de la carretera de Aoiz, que teníamos que hacer los del resto de las autovías, que dijimos, si vamos a tener que tener un centro de control en cada uno de los túneles, pues esto nos va a costar un riñón, ¿no? Y operativamente pues va a ser poco eficaz, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos hacer algo que realmente fue la primera vez que se hizo en España, que es centralizar toda la vigilancia de los túneles, tanto los construidos como los que íbamos a construir, en un centro que instalamos en la calle San Ignacio en Pamplona, y que realmente, pues, como control de carreteras, en aquel momento fue el primero de España y ha habido muy poca réplica. Hay controles de tráfico, pero lo que es el control centralizado de una red de carreteras a nivel comunidad, como es Navarra, pues realmente yo creo que fue un paso importante y es lo que nos ha permitido, pues, el tener este sistema que desde una sola mesa igual están vigilando el túnel del Perdón, que el túnel de Velate, que el túnel de las autovías de Lizarán, o que túneles muy pequeños en otras redes de Navarra, ¿no? Y por tanto cualquier incidente pues es rápidamente digamos, atacable con un único protocolo y con los medios totalmente coordinados, ¿no? También veíamos en el reportaje como un accidente en el túnel de Velate permaneció por un camión, ¿no?, que se incendió 2 meses cerrado. A los transportistas, Rafael, ¿cómo les influye este cierre? Bueno, sobre todo en el caso de Velate. Lógicamente les influye negativamente en un 100%, porque debido a esto y al incremento de mercancías y de vehículos que pasan diariamente, concretamente por esa zona, desde que se abrieron los túneles, pues lógicamente el retroceder a la situación anterior a la de los túneles, salir por las carreteras comarcales, pues de alguna manera es retroceder. Esto repercute negativamente en lo que es solamente la seguridad, porque no es lo mismo pasar por un túnel que subir y bajar un puerto, influye en el costo, sobre todo, y en el tiempo, un factor en estos momentos pues muy importante para nosotros cuando estamos regulados por unas horas de conducción y descanso y tenemos que llegar a los destinos pues a las horas determinadas y tenemos que hacer los descansos cuando tenemos que hacer. Entonces, cada vez que hay un siniestro de estas características en el que se cierra una carretera principal o un túnel, etcétera, etcétera, pues esto repercute muy negativamente a nosotros, ¿no? Nosotros siempre reivindicamos, al ser un sector de servicios en el que operamos con toda Europa y con todo el mundo, a través de otros medios, otros modos de transporte, estamos reivindicando constantemente que necesitamos unas infraestructuras abiertas los 365 días al año y las 24 horas del día. ¿Para qué? Para precisamente mover esas mercancías de estos países periféricos, pues como son España, Portugal, etcétera, en la que para ir a los mercados y a las entregas de mercancías nos hace falta mucho más tiempo que los países centrales de Europa. Entonces, bueno, en estos momentos España tiene un déficit impresionante en materia de pasos fronterizos. En estos momentos tenemos 2 únicamente, que son la Junquera y Beovia, y todos los vehículos pasan pues a 2 vías. Nos tenemos que dar cuenta que pasan entre 9.000 y 10.000 vehículos por cada sitio.
La perforación de los Pirineos, en fin, eso es costosísimo. Y en estos momentos de crisis pues es impensable. El Gobierno de Navarra, junto con el sector, pues tuvo una idea hace unos cuantos años en la que de alguna manera pensaba abrir un nuevo paso fronterizo por la zona de Valcarlos, creo que era. No fue posible, pues porque de alguna manera la parte francesa en un momento determinado, cuando aparentemente las cosas estaban ya decididas, se negó rotundamente a dar ese paso definitivo. Bueno, nos quedamos ahí y era impensable el construir una carretera hacia Francia para que terminase en un prado. Entonces, bueno, en estos momentos nosotros seguimos reivindicando que Navarra debe tener una infraestructura adecuada y tiene que tener su propio paso fronterizo. Y bueno, pues ya veremos a ver, ahora la situación no es nada boyante, pero yo creo que este es un tema de Estado, hay un tema que hay que llevar a la propia comunidad en la que de alguna manera España, al ser un país periférico, pues tiene que tener muchos más pasos fronterizos. Si no es por el centro de los Pirineos, pues tendremos que abrir a los costados, en la parte este, en la oeste, no lo sé, de la forma que menos complica esa perforación del Pirineo. Y bueno, pues estamos en ello, seguimos dedicando a este tipo de cuestiones. Reivindicaciones de futuro, ¿no? Pero si se tiene que dar con una infraestructura que haya beneficiado especialmente a los transportistas navarros, ¿cuál destacaría? ¿Qué destacaría? Bueno, no solamente a los transportistas navarros, es para toda la sociedad de Navarra, no solamente la Navarra. Hay que darse cuenta que hay unos pasos prácticamente obligatorios, porque toda la gente que circula con su coche o con su camión tiene unas rutas marcadas y de cara hacia Europa en este momento se hace, como decía anteriormente, por 2 sitios. Nosotros vamos mucho a Europa, se exporta muchísimo, más en estos momentos donde la economía parece ser que ha apostado por el mercado europeo, entonces están incrementando las exportaciones. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pues que hay un incremento notable de la circulación, no solamente de los vehículos pesados, sino también de los propios vehículos turismos, y hace que de alguna manera, pues en ciertos momentos, hasta se congestione. Mire, la 121A es una carretera que tiene muchísimo peso en materia de vehículos. Cuando esto se llegó a realizar y fue un hecho real, bueno, nosotros pensábamos que esto podía tener unas consecuencias gravísimas. ¿Por qué? Porque se iba a incrementar el número de vehículos circulando por estas carreteras, y de hecho ha sido así. Desde hace 2 años aquí se ha incrementado aproximadamente entre un 30 y un 40% de lo que había anteriormente. Es lógico, por otra parte, porque cuanto más mejoras una carretera, más circulación tienes. Entonces, al ser un paso prácticamente obligado de cada vez a Europa, pues todo el mundo circula por ahí. Entonces, para nosotros, pues el tema de los túneles de Belate pues ha sido pues un respiro, gracias pues a la colaboración de otros organismos y concretamente, por supuesto, al Gobierno de Navarra, que es el que de alguna manera ha llevado todo el peso de realización de sus proyectos. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones no solamente se tienen que dar en estas zonas, sino en otras, porque yo entiendo que un país sin infraestructuras adecuadas no tiene desarrollo. Lo primero es la infraestructura, porque sin una infraestructura no hay absolutamente nada. Podríamos discutir si primeramente es el huevo o la gallina, pero lo que sí está claro, al menos a mí no me van a convencer de otra manera, que si no hay una infraestructura adecuada no hay un desarrollo de ese país, lo cual quiere decir que cuanto más apostemos a que se hagan intervenciones en materia de estas características, va a ser mejor para todos. Los túneles, infraestructuras importantes de desarrollo, de comunicación y también hacia lo económico, ¿no? Vías hacia una exportación y hacia la economía. Gracias a los 3 por habernos acompañado. Gracias Eduardo Arregui, Rafael Irigoyen y Álvaro Miranda. Gracias por habernos acompañado para echar una mirada atrás también hacia los túneles importantes e infraestructuras en nuestra comunidad. Y gracias también a todos ustedes. Les espero la próxima semana. Hasta entonces, adiós.